Hola, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hacer estos lindos aros que les muestro en las fotos. Pueden hacer todo tipo de variedades. Hoy lo vamos a hacer con bronce. Y como saben, para comenzar tenemos que medir y cortar. El paso número 1 entonces sería medir y cortar. Para ello vamos a marcar. Lo vamos a hacer cada uno de 13 centímetros. Este es un alambre 1,3 milímetros. Ahí. Cortamos entonces 13 centímetros o 5 inches. Este es de 1,3 milímetros, entonces es 16 de ancho. Verifiquemos 1,3. Entonces vamos a cortar 13 centímetros o 5 inches. Vamos a marcar la mitad. La mitad, el centro sería 7,5. Perdón, 6,5. 6,5 o 2,5 inches. Perfecto. Una vez que tenemos el centro hecho, vamos ahí a hacer, nos vamos a colocar con nuestro alicate redondo y vamos a hacer un loop en el centro. Para eso me pongo justo al centro y me cruzo totalmente con mi alambre. Este alambre es grueso, así que me va a quedar un loop no tan chico, a pesar que lo estoy haciendo con la parte más pequeña de mi alicate. Ahí. Y hago lo mismo con el otro. Una vez que tengo eso listo, ahí, necesito un objeto redondo para redondearlos. La idea es que este objeto redondo no sea muy grande. En este caso, este es de 2,5 o 25 milímetros, 2,5 centímetros o de 1 inch. Para eso me pongo al centro, ¿no es cierto? Con el loop hacia arriba, no acostado, sino que hacia arriba, y giro a ambos lados, redondeándolo con mis manos. La idea es que esto al final se abra, así que no me interesa que quede perfecto. Ahí. Me pongo acá y con el loop paradito y giro. La idea es que se firme ahí, que no se me vaya acostadito. Giro hasta 35 milímetros de ancho. 35 podría ser una buena medida. 35, 37 milímetros de ancho. Y ahora viene la parte más bonita para mí, que es golpearlos. La idea es que esto quede bastante plano, ¿ok? Para eso tengo que colocar hacia afuera el loop. Al final voy a golpear el loop, pero en este momento no. No golpear justo donde se cruzan los alambres. Lo tomo afuera. Y comienzo a golpear ambos lados, para que me queden bien planos. A mí me gusta golpearlo con la parte redonda para darle una textura bonita. O sea, aquí fíjense bien. La idea es ir sección por sección. Yo ya lo aplané, ya está aplanado. Ya está, digamos, el alambre plano. Entonces voy sección por sección golpeándolo con la parte redonda. Como para darle una textura bonita. Fíjense que queda bonito y aquí golpeo esta parte ahora. Y queda súper bonito, ¿se fijan? Y lo perfecciono. Ahí está.
Y hago lo mismo con el otro. Una vez que tengo los dos macheteados iguales, me preocupa acá el tema de las medidas, que este ancho al centro me quede más o menos el mismo ancho, me quedó de aproximadamente 35-36 milímetros. Me preocupo que en ambos sea igual, en este caso es igual porque tenemos las mismas medidas. Y ahora me corresponde ajustar acá. Yo acá le voy a sacar a cada lado más o menos 5 milímetros. Para eso lo que hago es que con mi regla le marco, esto es a gusto de cada uno, ¿ya? Yo le saco 5 milímetros a cada lado. Y entonces con mi alicate, ojalá el más filudo que tenga, si no con una sierra, corto justo en la marca. Corto justo en la marca. Usen anteojos de protección. Yo tengo lentes para ver, por eso no los ocupo, y los míos son inastillables. Yo me los mandé a hacer porque trabajo en joyería. Pero ustedes pueden usar estos lentes de seguridad por si saltara algún alambre lejos. Siempre las medidas de seguridad nunca son demasiadas. Perfecto. Y ahí yo ya tengo mi aro perfecto. Yo ahora aprovecho en esta instancia de endurecer y aplanar. Por ejemplo, este siento que me quedó un poquito, lo redondeo un poquito más. Lo puedo hacer también con el alicate redondo. Ahí. Sobre todo, que no les queden hacia afuera, que les queden siguiendo el círculo, la forma. Y ajustamos el tamaño de ambos, que nos queden lo más parecidos posible, dentro de lo que es posible de lo hecho a mano, ¿no es cierto? Y también ajustamos que nos queden más o menos del mismo ancho cada uno. En este caso 35, debería ser 35 milímetros, lo más redondito posible dentro de lo que se puede. Y después juntan, ¿no es cierto?, las dos puntas, como que se sobreponen una sobre la otra. Ahí. Una vez que lo tienen redondeado, ¿no es cierto?, hacen como efecto de sobreponerlo. Entonces ahora vamos al paso número 4, que es tejer. Para eso vamos a seleccionar estas piedras. Yo seleccioné estos granates rojos, muy bonitos, y voy a poner, calculo yo, unos 7 a 9 en cada arete. Así que para eso necesito aproximadamente 30 centímetros, 40 centímetros corté aquí de alambre 0,5 del mismo metal, ¿no es cierto?, que hemos ocupado antes. O sea, si lo hicimos en plata, lo hacemos en plata. Ahora, hay gente que los combina, a mí me gusta el mismo color, pero eso ya es una cosa de gusto, de diseño. Para ello, me pongo en un costado, dejo una colita fuera por si acaso y envuelvo 3 veces mi alambre alrededor. Paso por el medio, ¿no es cierto?, y hago 2, 3 vueltas. Al menos 3 vueltas para partir. Con mi alicate plano, las junto las 3 vueltas, las aplano bien. Creo que 3 va a ser poco. Yo quiero estar como a esta altura más o menos. Va a ser un poquito más amplio, por ahí. Esto yo lo puedo marcar previamente si quiero. ¿De dónde a dónde va a llegar? Yo lo hago un poco al ojo, pero eso ya ustedes si quieren lo marcan. Lo ponen así, por ejemplo, y con su regla, ¿no es cierto?, lo marcan. Desde dónde quieren que parta su tejido, ¿no? Lo pueden marcar con un plumón, le hacen una marca a cada lado y listo. Y ahora, entonces, yo pongo mi primera piedra. Aquí yo las voy poniendo piedra por piedra. Ustedes las pueden poner todas, pero yo por un tema de orden prefiero ir poniéndolas de a una. ¿Qué es lo importante aquí? Yo vengo de aquí abajo, ¿no es cierto? Salí de aquí abajo, subo, pongo mi piedra arriba del metal, no encima, no por dentro, ni por fuera, encima del metal. Por lo menos este diseño es así. Y entro
y doy, me queda ahí encima, sobresalida hacia afuera, y doy una vuelta completa. Yo aquí le puedo dar más vueltas, le puedo dar 2 o 3 vueltas. A mí me gusta con una vuelta porque así logro que me queden más pegadas las piedras. Yo lo puedo hacer con 2 o 3 vueltas y se ve súper bonito también. Depende también del tamaño de la piedra. Coloco la otra. Lo vamos a volver a hacer lento para que se note bien. Me ubico. Lo aplasto un poquito, me devuelvo, ubico mi piedra, la tomo con el dedo gordo y salto hacia atrás y doy una vuelta completa. Ahí. Sigo, doy la vuelta casi completa, me devuelvo, pongo mi otra piedra, me pongo ahí. Pero esto tienen que hacerlo preciso como se lo estoy enseñando porque si no se salen las piedras o quedan mal ubicadas. Entonces me pongo arriba, tomo la piedra con mis 2 dedos, entro hacia adelante, paso por el alambre, aquí trato de juntar estos 2 alambres, ahí, y hago una vuelta completa. Ahí ya tomé los 2 alambres, ¿se fijan? Lo estoy tomando los 2 alambres. Esto no es para amarrar los alambres, solo para unirlos, nada más. Es solo para que queden más unidos, porque esto es muy difícil que se salga. Y acá entonces yo le hago, lo junto y le hago 3 vueltas al centro. 3 vueltas le hago al centro. Y las aplasto. Para que me queden bien ordenaditas. Y ahí le hice 2, 3 vueltas, estoy bien. Y las aprieto bien. Y coloco mi siguiente piedra. Piedras chicas pasa eso, las piedras naturales sobre todo, que no tienen una perforación perfecta. Y ahí sigo, la pongo encima, ¿no es cierto? Y ya tengo que entrar con todo el alambre, porque ya no se separa, y doy toda la vuelta completa. Ahí. Lo voy juntando. Aquí ya llevo 4. Se fijan que ya va tomando forma. Ahora yo puedo aquí colgarle otra cosa si quiero, pero queda totalmente seguro y tapado. No hay ningún problema. Porque como es duro este alambre, no se produce ningún problema. Entonces tenemos 3, 4, 5, 6. Yo creo que le vamos a poner una más. Le vamos a poner 7. Entonces, a mí me gusta así, parejito. Entonces tomo la piedra con mis 2 dedos, entro el alambre y doy la vuelta completa. Completa, hasta que llego al otro lado. Y aquí ya tengo que hacer las 3 o 4 amarras que logré hacer acá. A mí me gusta esto como está, me gusta este diseño, no lo quiero con más piedra, pero yo podría hacerlo entero, podría llegar hasta la mitad, como ustedes quieran. Eso es cosa de gusto. Entonces acá yo voy a ver cuántas vueltas me quedan acá, voy a cerrar, ya voy a apretar acá, porque me gusta como está a esa altura. Y aquí me quedaron entonces 1, 2, 3, 4, 5 vueltas me quedaron. A ver, veamos. 1, 2. Sí, me quedaron 5 vueltas. Así que yo aquí voy a hacer las mismas vueltas para equiparar ambos lados. Y ahí tengo mis 5 vueltas. Perfecto. Y aquí sigo, me devuelvo, corto y aprieto. Perfecto. Acomodo mis piedras y estoy lista. ¿Ven? Queda muy, muy bonito esto. Voy a hacer el siguiente. Aquí yo había cortado 40 centímetros y me sobraron 25 aproximadamente. O sea que en realidad con 25 centímetros alcanza.
uno le cuesta arriesgarse, por eso que uno trata de usar el alambre bastante justo. En este caso me sobraron 25 centímetros y corté 50, o sea, en realidad con 50 centímetros te alcanza para los dos. Listo. Parto entonces, separo un poquito primero, calculo dónde va, parto acá y dejo un poquito afuera y hago mis 3 vueltas. Y bien, ya ahí estamos terminando nuestro aro. ¿Ven? Quedan muy bonitos. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos listos para hacer la amarra final. Aquí vamos a ver cuánto nos quedó. Estas nos quedaron 1, 2, 4 y con estas 5. Estamos bien. Así que nos quedaron 5 vueltas perfectamente. Y ahora aquí vamos a hacer, llevamos 2. Vamos a hacer las vueltas finales. 3, apretamos. 4, apretamos. 5. Las últimas, háganlas bien apretaditas para darle más firmeza. Me devuelvo, corto y cierro. Perfecto. Y ahí estamos listos con nuestros aros. Esto queda bello, bello, bello. Y bueno, tenemos que ponerle gancho, ¿no es cierto? Pues ahí les voy a poner un video donde pueden ir a ver cómo hacer los ganchos. Básicamente los ganchos se hacen con 5 o 6 centímetros de alambre 0,8, 0,9 y pueden hacerlo con, por ejemplo, yo aquí estaba haciendo unos para ponerles una piedrecita roja arriba, ¿ven? Eso es buena idea de repente hacer con piedrecitas para que le hagan juego al aro. Es bonita idea esto, hacerlo así. Pero no me acuerdo mucho, esto es lo malo que ya no le puse la piedrecita, pero para que veamos los dos ejemplos lo vamos a poner. Este va con piedrecita. Este con una piedrecita. Esta es una piedra Swarovski también, sí, es Swarovski color granate, es un cristal y es de 3 milímetros. Entonces voy a hacer rápidamente ese gancho para que vean cómo se hace. Es muy simple. Se necesitan 5 centímetros de alambre o 2 inches. Se hace la vuelta de abajo. Súper importante primero limar bien esta parte. Lo voy a hacer acá los 90 grados para que me quede centrado el loop. Ahí, para que me quede bien centrado el loop. Ahí está. Y ahora lo tomo acá y lo doblo en 90 grados. Pongo mi lápiz Sharpie y me devuelvo completamente. Así que esto lo había hecho de 6 centímetros y no de 5. Bien, ahí está. Esa es la idea. Se le saca la puntita, después hay que limarlo, ¿no es cierto? Y ahora acá introduzco mi aro. Perfecto. Este que los puedo emparejar acá, que me queden del mismo largo. Este me queda un poquito más largo, así que lo corto y me preocupo que me queden los dos hacia afuera. Me falta pulir la punta, pero esa es la idea de este aro. Así que
Aquí están estos aros medio bobos, medio bohemios, ¿no es cierto? Bueno, le puedo poner cualquier tipo de gancho. Yo igual le voy a dejar un video aquí amarrado para que vean el tema de los ganchos. Hay muchas variedades, muchas posibilidades. Entonces, ya terminamos, ¿no es cierto? El paso número 4, el 5 ya son las terminaciones, que son hacer los ganchos, enderezar, ajustar. Estos quedan totalmente seguros, quedan muy bonitos y espero que les hayan gustado. Tengo muchos más que vamos a ir subiendo poco a poco. Así que los invito a suscribirse, a poner like, a decirme qué les gustaría, qué no les gustaría, qué les gustaría que les enseñara. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!